Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Cintia Landeros y les voy a presentar el proceso para detección de necesidades de capacitación, tanto de necesidades manifiestas como de encubiertas. Antes de iniciar, me gustaría darles una breve introducción. De acuerdo con Juárez, la detección de necesidades de capacitación es un estudio comparativo entre la manera que se desea trabajar en una organización y cómo realmente se trabaja. Para que esta DNC sea efectiva, de acuerdo con Mendoza, se pueden distinguir dos tipos de necesidades, aquellas que son manifiestas y aquellas que son encubiertas. Las de tipo manifiesto son aquellas que son muy evidentes y las que son encubiertas son aquellas que son más difíciles de determinar. Vamos a trabajar con necesidades manifiestas, podemos ubicar las que son por falta de conocimiento o información que no van directamente relacionadas con el puesto, o podemos trabajar con necesidades que se relacionan únicamente con algunas tareas del puesto. Finalmente, también podríamos estar trabajando con las que implican un nuevo aprendizaje total de un puesto en cuestión. Finalmente, si vamos a realizar el DNC sobre necesidades encubiertas, el proceso es un poco más complejo. Asimismo, el punto de partida puede variar de acuerdo a la hipótesis de la necesidad que se cree tiene la organización, partiendo desde la organización completa, desde un área crítica, un puesto en específico o una situación. A continuación, les voy a presentar un diagrama de flujo para determinar necesidades manifiestas. Las necesidades manifiestas pueden partir desde tres categorías. La primera sería referente a aquellos conocimientos o informaciones no relacionadas directamente con las tareas del puesto. Otra sería las relacionadas solamente con algunas tareas del puesto. Y finalmente la más compleja sería la que implica el aprendizaje del puesto de trabajo completo. Si partimos de la primera categoría, donde solo se requiere proporcionar ciertos conocimientos o informaciones nuevas al personal, como por ejemplo serían cambios de políticas, características de nueva materia prima, introducción a un nuevo reglamento, aquí sería el caso más simple y en esta situación solo es necesario precisar un contenido temático y revisar qué personal está implicado con nuestra nueva información. En este caso, la capacitación sería de corta duración y estaría relacionada con el sistema de información de la misma organización. Cuando la necesidad más bien se relaciona únicamente con algunas de las tareas del puesto, estamos hablando de la segunda categoría. Algunos ejemplos dentro de esta categoría es cuando el personal es transferido, cuando se cambia el contenido del puesto o cuando se modifican algunos de los equipos o herramientas que están involucrados en el procedimiento de trabajo. En esta categoría, los pasos a seguir para un DNC es primero, obtener la descripción del puesto y sus características anteriores. Después, elaborar una descripción más detallada agregando las características nuevas. Finalmente, se tiene que comparar las características anteriores del puesto con las nuevas y aquí es donde nos debemos de preguntar si existen tareas o información nuevas que el personal deba aprender. Si la respuesta es sí, se debe de especificar qué personal es el que debe de aprenderlo, además de en qué fecha debe de saberlo. Así entonces nos podríamos preguntar si de acuerdo con las políticas de la empresa y administración conviene preparar internamente el recurso humano y si la respuesta es sí, se puede pasar a una capacitación de personal. Cuando se requiere que el personal aprenda prácticamente el puesto de trabajo completo, estamos cayendo en una tercera categoría. El proceso a seguir es el siguiente. Primero se recomienda recabar o elaborar una descripción del puesto. Después es importante definir los estándares de desempeño para alcanzar los objetivos que requieren esos puestos. Seguido, es importante analizar las tareas del puesto. Aquí nos tenemos que hacer una pregunta y decir, ¿existen tareas poco frecuentes o demasiado complejas? Si la respuesta es sí, es importante excluir estas tareas para una segunda capacitación.
Así entonces, ya que tenemos como extraídas las tareas primarias, pues hay que precisarlas para incluirlas en la capacitación. Pasamos a especificar el personal que deberá ser capacitado, especificar la fecha en que esta necesidad de capacitación deberá ser cubierta. Y finalmente, es muy importante antes de efectuar la capacitación hacernos una última pregunta, que es, de acuerdo con las políticas de la empresa y administración, ¿realmente es conveniente preparar internamente a los recursos humanos? ¿O será importante que en lugar de realizar una capacitación, si la respuesta fuera no, tendremos que pasar a un proceso de reclutamiento y selección? A continuación voy a explicarles el proceso de DNC para necesidades encubiertas. De acuerdo con Mendoza, para realizar un DNC de necesidades encubiertas, se puede partir desde la organización completa, desde un área crítica o desde un puesto o una situación específica. En este caso podemos partir de buscar evidencias generales sobre indicadores o síntomas. Para esto primero será importante conocer los objetivos de donde partimos. Si estos no se conocen o no existen, se deben de elaborar. Una vez teniéndolos podemos medir el desempeño y esto se logra comparando los objetivos con el desempeño real para ver si realmente estamos por debajo de lo deseado. Así entonces podemos pasar a seleccionar las áreas críticas. Aquí se debe de hacer una jerarquización de áreas críticas en la organización y se debe de realizar esto de una manera cuantificable. Por ejemplo, algunas de las herramientas recomendadas es el diagrama de Pareto o el fishbone. Por ejemplo, si decidimos usar un diagrama de Pareto, la técnica se puede aplicar de la siguiente manera. Se recomienda primero listar todas las causas que originan el problema, después se le asigna un porcentaje a cada causa. Evidentemente la suma debe de sumar 100. Se ordenan las causas de mayor a menor importancia, se suman acumulativamente los porcentajes y se seleccionan las primeras causas de la relación hasta que tengamos un acumulado. Aquí, después de realizar la jerarquización, el siguiente paso es la especificación de evidencia en el área crítica. Esto se refiere también a recopilar el punto de vista gerencial sobre las áreas críticas seleccionadas. Una vez hecho esto, es importante obtener el descriptivo de puesto o listas de tareas. Después se selecciona las técnicas o elaboración de instrumentos para la investigación. Seguido a esto se debe de aplicar las técnicas de DNC elegidas y pasaríamos a realizar un análisis de la información. Para saber de dónde partir el análisis de la información, es importante responder las siguientes preguntas. Primero, ¿los problemas son de tipo organizacional? Es decir, ¿se refieren a equipos, materias primas, carencias en la organización? Si la respuesta es sí, se recomienda realizar un informe de sugerencias de solución y ya después pasar a elaborar un informe de DNC. Si la respuesta es no, entonces tenemos que preguntarnos si los problemas vienen de las aptitudes del personal. Si la respuesta es sí, se recomienda realizar un estudio psicológico antes de elaborar el informe de DNC. Después, si la segunda pregunta no se satisface, pasaríamos a preguntarnos si los problemas son por falta de motivación del personal. Si la respuesta es sí, es importante realizar una revisión de políticas y programas de motivación de la empresa antes de pasar a elaborar el informe de DNC. Finalmente, si los problemas son por falta de habilidades, aptitudes o conocimientos relacionados en el puesto, es necesario realizar una capacitación de personal y esto debe de mencionarse en el informe de DNC. En conclusión, los procedimientos de DNC entre necesidades encubiertas y manifiestas son muy diferentes. Las DNC encubiertas se pueden abordar desde la magnitud de la necesidad, es decir, desde impartir algunos conocimientos no relacionados con las tareas del puesto hasta aprender por completo un puesto.
En cuanto a las encubiertas, el proceso es más complejo y se puede resumir en 8 etapas expuestas en el diagrama. Asimismo, el punto de partida varía dependiendo de la hipótesis sobre la necesidad encubierta. Finalmente, seguir un proceso claro es clave para que la detección arroje las soluciones más efectivas, que pueden variar desde una capacitación hasta la recomendación de iniciar un proceso de reclutamiento y selección en los casos más complejos. Muchas gracias por escuchar esta presentación. A continuación dejo la bibliografía.